nos sostiene a pesar de las situaciones difíciles, que a veces podemos vernos a nosotros mismos sin esperanza o sin aliento, y Jesús siempre viene y nos da de su paz. Así que yo te invito, hermano, a que si no te sabes esta canción, escuches la letra, escuches cada palabra, y estoy seguro que Dios te va a hablar a través de ella. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tu amor nos sostiene, Dios. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad,
porque en todo momento estás con nosotros, porque cuando más sentimos que vamos a desfallecer, tú nos tomas de la mano y no nos dejas caer, Dios. Muchas gracias, Dios, porque eres un Dios tan fiel, tan bueno, tan fiel, Dios. Gracias, gracias, Padre. Hermanos, qué bueno que sigan con nosotros aquí en la transmisión en esta noche. Y bueno, hoy Sara y yo hemos preparado una reflexión acerca de la fe. Ya ven que estamos en una serie de temas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros queríamos compartir un poco acerca de la fe, de algunos casos de milagros de Jesús que hizo cuando estaba aquí en la tierra, en los cuales implica fe. Y queremos hacer énfasis en uno de ellos, pero para ponernos en contexto, queremos platicarles el primer caso, que es cuando Jesús sana a un leproso, y Sara nos va a ayudar a contarnos un poco esta historia o a leerla. Seguramente todas nos la sabemos, pero para que entendamos un poquito cómo es que estos casos particularmente yo creo que le sorprendieron a Jesús por la fe que tenían las personas al acercarse a Él. Así es. Entonces, si tienes por ahí cerca tu Biblia, bueno, yo te invito a que la tengas, ya sea que la busques en tu celular o que tengas ahí en físico tu Biblia. Te voy a pedir que nos acompañes a Mateo 8, del 1 al 4. Vamos a este pasaje de la Biblia en Mateo 8, del 1 al 4. Y en esta ocasión nos habla de cuando Jesús sana a un leproso. Voy a empezar a leer. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, bueno, aquí podemos ver claramente en este pasaje cómo este hombre, del cual no se nos habla mucho más allá, sino de que tenía una fe suficiente, una fe que le fue suficiente para acercarse a Jesús y pedirle y decirle, Jesús, si quieres hacerme sano, si quieres limpiarme de esta enfermedad, sáname. Entonces Jesús vio su fe genuina y le dijo, pues recibe la sanidad. Entonces, pues aquí vemos cuán importante es realmente confiar, tener fe en que Jesús nos puede sanar. Así es, yo creo que este leproso, lo que me llama la atención es que él llega con Jesús y le dice, Señor, si tú quieres, límpiame. O sea, él ya sabía que Jesús tenía el poder para limpiarlo y lo único que tenía que pedirle es que Jesús quisiera limpiarlo. Entonces esto nos enseña una manera en la cual nosotros podemos acercarnos a Jesús, porque si entendemos que Jesús es una persona que fue enviada al mundo para perdonar nuestros pecados y que es cercano a nosotros y que quiere ayudarnos, sabemos que es poderoso. Entonces podemos acercarnos a Él y pedirle todo lo que necesitemos y sabiendo que Él tiene el poder para hacerlo. El siguiente caso es un caso que está ahí abajito en Mateo 8, pero en el versículo del versículo 5 al versículo 10, y lo leo muy rápidamente. El versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a todos los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este versículo, este pequeño pasaje, a mí me llamó mucho la atención porque
el centurión no era del pueblo de Dios. De hecho, por eso Jesús dice que ni siquiera en Israel había hallado tanta fe. Y pues Jesús estaba por allí, llegando a Capernaum, y se acercó a él este centurión, rogándole ni siquiera por él o por alguien de su familia, era por un criado. Y le explica la situación, y Jesús le dice, sí, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el centurión, sintiéndose no digno de que Jesús fuera a su casa a sanar a su criado, en un acto increíble de fe, por lo que él había vivido, el que era un hombre militar, en donde seguía órdenes, y también él daba órdenes y le seguían esas órdenes, se daba cuenta del poder de la palabra cuando uno tiene una organización y las personas le obedecen. Ahora, ya había oído de Jesús y había oído de que era un hombre que hacía milagros, que tenía poder, que era el Hijo de Dios. Y por supuesto que sabía que este hombre, el centurión, sabía que Jesús, con el solo hecho de decir una palabra, podía hacer salvo a su criado. Entonces se atreve a decirle a Jesús, Jesús, es que yo soy un hombre que conozco, que estoy bajo órdenes y también doy órdenes y se hacen. Yo sé que con el hecho de que tú digas la palabra, mi siervo se va a sanar. Y Jesús se sorprende y le dice, ni siquiera en Israel había visto tal fe. Y esto que nos dice, que debemos de tener esa fe como la que tenía también el leproso que acabamos de leer, de acercarnos a Dios, sabiendo que Él tiene el poder para arreglar las situaciones o darnos la fuerza para enfrentarlas, porque Él en su buena voluntad tiene en su misericordia siempre el cuidado de nosotros. Entonces, estos pasajes me llamaron particularmente la atención. No sé si quieres agregar tú algo, Sara, sobre. Sí, pues yo creo que aquí podemos ver también el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Como también me sorprende como este hombre que dice, yo tengo personas a mi cargo y si yo digo algo es lo que se hace. Y este señor tenía esa fe tal que le dijo a Jesús, es que reconociendo su autoridad, diciendo, yo sé que si tú das la palabra, mi criado va a sanar. Entonces, creo que con esa misma actitud es algo que para mí resulta como bastante, me llama la atención en esa fe que debemos tener, porque el poder y todo lo que hace Dios no tiene fin, no tiene un límite. Entonces debemos de confiar en Dios. Sí, y Jesús en el versículo 13 le dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces eso nos da a entender cómo Jesús se maravilla con la fe de este hombre y le hace el milagro que el centurión le pedía. Y ahora este particular caso, este último ejemplo que vamos a ver de la Biblia, es un poquito diferente a estos dos primeros casos, y es el de la mujer sirofenicia. Seguramente todos ustedes han oído hablar de este caso, pero vamos a, para aquellos que no lo sepan, o de todos modos vamos a tocar el caso para que ustedes se den cuenta de una pequeña diferencia, o gran diferencia, sobre la fe de esta persona. Les invito a que ahí mismo en su Biblia vayamos al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Aquí nos habla sobre la fe de la mujer sirofenicia. Entonces dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Es decir, Jesús no quería que nadie más supiera que estaba entrando a esa casa, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija.
Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí es un pasaje bastante interesante. Primero porque Jesús dice que fue a la región de Tiro y de Sidón y había entrado en una casa y no quería que nadie supiese que estaba ahí. Quería como estar tranquilo, quizá quería estar con sus discípulos. No sabemos realmente qué es lo que Jesús quería al decidir quedarse en esa casa, pero no quería que nadie más lo supiera. Sin embargo, dice la Biblia que no pudo esconderse o no pudo ocultarse de la gente. Y cuando la gente supo que estaba ahí, pues se acercó, y entre todas esas personas que se acercaron estaba esta mujer que tenía una hija que tenía un espíritu inmundo. Y se me hace curioso que para ponernos en contexto, la región de Tiro y de Sidón es una región que está fuera de Israel. Es una región que está fuera, que no son parte de los judíos, son extranjeros. No creen en las tradiciones judías ni nada. Entonces esta persona era una persona gentil, como le llaman a quienes no son judíos. Y esta mujer se le acerca a Jesús y se postra. ¿Qué nos da a entender esto? Que la mujer sabía quién era Jesús, sabía lo que podía hacer con su vida, con su hija, y se acerca y le ruega que eche el demonio fuera de su hija. Y la respuesta de Jesús podría parecernos una respuesta muy dura, pero que quizá la ponemos, y sí lo es, pero que si la ponemos en contexto, al ser esta persona gentil, Jesús fue enviado a los judíos, primeramente a los hijos, a sus hijos, ¿no? Al pueblo de David. Y por eso es que los judíos se consideraban los hijos de Dios y a los gentiles los veían como extranjeros, quizá como los podríamos llamar o comparar con los perros. Y por eso Jesús hace esta expresión y le dice, no es bueno quitarle el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. Y esta mujer, yo quiero tratar de ponerme en el lugar de esta mujer, esperando que Jesús le hiciera un milagro, acercándose a él, humillándose, rogándole, postrándose ante él, sabiendo que lo que Jesús era capaz. Y cuando uno está con una situación tan desesperante, que vas a Jesús con el corazón, con toda la buena intención, esperando que Jesús te haga caso, y no me imagino a Jesús dándole esta respuesta a la mujer. ¿Qué habrá sentido la mujer en ese momento? Quizás se pudo haber enojado, quizá pudo haber pudo haber sentido despreciada por Jesús, pudo haberse sentido menospreciada, que no valía, o pudo haberse llenado de egoísmo y decir, pues entonces ya me voy, ¿cómo me tratan? Pero Jesús lo que estaba haciendo era probando la fe de alguien que no era judía, para probarles, yo creo que también a sus discípulos que iban con él, algo muy importante, que es la fe de esta mujer, a la cual Jesús le da una expresión, le dice, no es bueno quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Y esta mujer le dice, pero también aún los perrillos se alimentan debajo de la mesa comiendo las migajas que dejan los hijos. Y Jesús se maravilla, al igual que por ejemplo con el caso del centurión que acabamos de ver. En este caso también esta mujer maravilla con su fe a Jesús, con esta respuesta en donde esta mujer dice, pues es que yo tengo fe y aún sé que tus milagros, a pesar de que sé que son para tu pueblo, para el pueblo judío, me pueden alcanzar a mí. Yo tengo fe en que eres tan poderoso que puedes alcanzar a mi hija y liberarla. Y Jesús se maravilla de esa fe y le dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice la Biblia que cuando llegó a su casa la encontró acostada en la cama. Y algo que comentábamos hace unos minutos, un poquito más antes, es que así pasa muchas veces, o más bien así es como Dios trabaja con nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada para verse fortalecida. Nuestra fe tiene que atravesar por situaciones a veces difíciles, a veces por momentos de prueba, a veces por momentos en los que parece que no encontramos la respuesta porque las situaciones nos hacen pensar que no hay respuesta. Entonces, así como en el caso de esta mujer, quizás yo me imagino pudo haber desistido y decir,
híjole, pues no, Jesús de Nazaret, del que he escuchado y del que sé que sana, que tiene poder para sanar, no me hizo caso, ¿no? Me está rechazando porque me está comparando con algo que no merece de esa gracia y de ese favor y de esa sanidad. Sin embargo, su fe aún persistía. Como lo pudimos leer hace un momento, su fe no se debilitó siquiera por esta respuesta. Su fe permanecía y aún así, rogando a Dios, porque también ella, sabiendo quién era Jesús o habiendo escuchado de él y de su autoridad, le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, es decir, aún aún yo, quizás siendo no merecedora, comparándose con ellos, comen de las migajas de los hijos. Es decir, aún creo que puedo tener parte de esa sanidad, de esa bendición de parte de Jesús. Entonces Dios, Jesucristo vio esta fe, y creo que muchas veces también así obra en nosotros. A veces, como por ahí se dice, ¿no? Si le pedimos a Dios paciencia, no nos va a dar como nada más la paciencia, sino nos va a dar una situación en donde tenemos que desarrollar la paciencia. Y así también pasa con la fe. Quizás no vamos a ver que de repente las situaciones difíciles se acaban y de repente los problemas se esfuman, sino que Dios pondrá en nosotros fortalecerá en nosotros esa fe para seguir creyendo y para estar convencidos que su poder es grande, que es suficiente, que es todo lo que necesitamos para enfrentar cada situación. Y esta mujer, en su desesperación quizá, sintió que Jesús no la estaba escuchando, que Jesús no le estaba respondiendo lo que ella necesitaba. Y muchas veces nosotros en nuestros problemas, en el día a día, cuando tenemos una situación complicada, nos acercamos a Jesús y a veces queremos una respuesta, y a veces no llega y sentimos que Jesús no nos escucha, o que Dios no nos escucha, no está atento a nosotros. Y en medio de las situaciones difíciles podemos llegar a dudar y podemos llegar a pensar que nuestra fe no es suficiente, o podemos sentirnos no merecedores. Pero Jesús y Dios saben perfectamente por lo que estamos pasando. Yo quiero que tú sepas, a lo mejor estás pasando por una situación muy complicada, a lo mejor estás en medio de una situación muy adversa por el tema ahora de la contingencia. No sabemos realmente qué estés pasando, pero quiero decirte que Jesús sí te escucha, que Jesús sabe tu nombre, que Jesús sabe cada cosa de ti, sabe cada situación por la que estás pasando. ¿Y cómo puedes saber que Jesús está al pendiente de ti y quiere hacer algo por ti? Pues hay una cruz en la cual Dios envió a su Hijo, y Él te va a sostener por medio de la cruz por la cual cargó todos los pecados. Y esa es la prueba de que Dios más bien no cambia siempre las circunstancias. No las cambió para Jesús en esa colina cuando estaba a punto de morir. No cambió las circunstancias, pero esa es la prueba de que aun cuando veamos que las circunstancias son muy complicadas, que podemos no ver la luz, Dios tiene un propósito en medio de cada situación complicada. Dios tiene un plan más alto, y siempre Jesús nos enseña por medio de los milagros que hizo. Hay muchos milagros por los cuales se maravilló por la fe de muchas personas. Y para terminar, me gustaría que entendiéramos o que nos hiciéramos una pregunta. Y todo esto viene en un capítulo, viene resumido, viene explicado de una manera muy hermosa en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Y en este capítulo narra a Dios de una manera incomparable. Lo narra de una manera, de un Dios poderoso, un Dios increíble, un Dios que tiene el poder para crear las estrellas, para crear el planeta, dice que es un Dios que lidera las huestes de las estrellas una por una, donde pinta al cielo como una cortina para vivir debajo de ella.
Y en una parte, en el versículo 27, da un giro, después de pintar a Dios tan increíble como lo es, y da un pequeño giro en el versículo 27 y dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Quiere decir que en una parte de la historia el pueblo de Israel se sintió tan abandonado, sintió que Dios ya no los escuchaba, que Dios lo veían como un Dios tan grande, pero que no estaba atento, que no estaba cercano. Y ahora en el presente podemos creer que Dios envía a su Hijo a la cruz, podemos saber muchísimas cosas. Pero en medio de las situaciones difíciles, de la desesperación, lo que queremos saber es si Dios nos escucha, si Dios está cercano, si Dios le importa, si Dios puede hacer algo. Y entonces Isaías responde con otra pregunta, y esta pregunta está en el versículo 28, en donde dice: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quiere decir que es un Dios eterno, un Dios enorme. Pero aquí viene lo que le gusta hacer a ese creador del universo, al que creó con su aliento las estrellas. Y dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quiere decir que Dios, en su infinita misericordia, quizá no nos promete cambiar las circunstancias, pero esta es una promesa, que en medio de la desesperación, que en medio de la desconfianza, en medio de las situaciones difíciles, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Él a lo mejor no nos dijo que íbamos a despertar y que íbamos a hallar situaciones o circunstancias distintas. Y créame que Él puede hacerlo, Dios puede transformar las situaciones, pero su promesa va más allá, va mucho más allá. Y su promesa es que Él le daría fuerzas, va a renovar nuestras fuerzas, que Él nos va a dar alas como las del águila, para podernos renovar nuestras fuerzas, y en medio de la tribulación íbamos a poder alcanzar esa promesa. Y a pesar de que viéramos las situaciones tan complicadas, que podíamos vernos inmersos en tantas cosas y no ver a Dios, no ver que Jesús está cercano, Dios nos da esta promesa. Y los invito a que vayamos aquí mismo en Isaías 40, versículo 31, porque aquí viene una promesa muy importante, y quisiera mencionar que las promesas de Dios son firmes y las promesas de Dios siempre se cumplen. El mismo Dios que leemos en la Biblia, que hizo sus obras hace miles de años, es el mismo Dios que sigue actuando en este momento. Es el mismo Dios que nos habla cada día, es el mismo Dios que su Espíritu Santo nos habla a través de su palabra cada que lo buscamos de corazón. Entonces, me gustaría que fuéramos a Isaías 40, versículo 31. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa hermosa de cómo Dios nos fortalece, cómo Dios es nuestra fuerza, nuestro sustento, nuestra roca firme en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba. Entonces, pues esta es la invitación a que podamos reflexionar todos juntos en confiar en Dios, en tener esa esperanza en lo que aún ni siquiera vemos, pero que sabemos y confiamos en Dios en que va a hacer. En que esa situación, no sé, de alguna enfermedad, de alguna falta de trabajo, de falta de dinero, de falta de paz, de algún conflicto con alguna familia, de lo que sea que esté a lo mejor afectando a tu paz, a tu corazón, que si confiamos en Dios, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, que si tenemos esa fe genuina, como el día de hoy leímos, Dios es capaz de salvarnos, de sanarnos, y de que su poder es tan grande y tan inmenso, y su amor también lo es, para sanarnos, para salvarnos, para librarnos.
Así que hermano, yo los invito a que confiemos, a que creamos, a que tengamos fe en esta promesa y así como estos tres ejemplos al que vimos al principio, tengamos esa fe en que Jesús es un Dios cercano, en que, en que Dios nos puede ayudar. Así que hermanos, yo los invito a que pongamos en práctica nuestra fe, a que a pesar de que tengamos circunstancias complicadas, nos acerquemos a Dios, le pidamos porque sabemos que Él nos escucha y que en su momento Él nos va a responder. Hermano, yo te quiero invitar a que hagamos juntos una oración para despedirnos. Yo espero de verdad que Dios te haya hablado de alguna o de otra forma con estas palabras que preparamos Sara y yo. Y te invito a que cierres tus ojos, a que tomes de tu mano si estás con alguien más y podamos juntos agradecerle a Dios por este tiempo. Padre, yo te doy muchas gracias porque nos das la oportunidad de estudiar un poco de tu palabra, Señor, de poder entender de alguna manera muy sencilla lo que es la fe, de haber algunos ejemplos. Y te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, a todos aquellos que nos están escuchando, Señor, a través de esta transmisión, a que pongamos en práctica nuestra fe, Señor, a que a pesar de que podamos sentirnos inmersos en circunstancias complicadas, que podamos ver que todo está muy complicado, que todo puede estar negro, Señor, podemos estar atravesando el valle de sombra y de muerte, que tú prometiste no dejarnos solos, que no íbamos a estar solos en ningún momento. Yo te pido que tú seas con cada una de las personas que quizás están pasando situaciones complicadas, que tú los llenes de fe, que eh, te hagan sentir como un Dios cercano, Señor, que te hagas sentir como un Dios cercano, que eres poderoso, que les des de tu paz, Señor, y que sobre todo les llenes de fe para que nunca, nunca, nunca pues puedan llegar a dudar sobre tu poder, Señor, y sobre que eres un Dios tan increíble que puede hacer cualquier cosa por cada uno de tus hijos. Yo te pido, Señor, que estés con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de nuestros amigos y amigas que pues nos sintonizan el día de hoy. Y sé con cada uno de ellos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar esta transmisión y asimismo te invitamos para que sigas al pendiente de las siguientes transmisiones. Estamos transmitiendo los días martes y los días jueves unas reflexiones y también nuestro culto general el día domingo por la mañana. Entonces los invitamos a que sigan conectados. Por aquí van a estar las redes sociales, @Comunidad Familiar Cristiana. También pueden seguirnos en YouTube para que puedan ver ahí las reflexiones, las predicaciones. Y pues los invito a que sigamos en comunicación. Si tienes alguna petición, si tienes algún comentario, puedes escribirnos y pues vamos a estar todos unidos. Hasta luego, hermanos. Los queremos. Bye.